la eternidad? Recuerden que lo eterno es algo que no se acaba, que no tiene fin, ¿cierto? Pero que, digámoslo así, en nosotros sí tuvo un comienzo. Y el día que el Señor nos creó y nos formó, pues nos dio la oportunidad de tener parte de Él, una porción de Él, de su ADN en nosotros. Y dice la Biblia que puso de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y allí fue donde en nosotros inicia la eternidad. La Biblia lo llama el día de la eternidad. En nosotros puso eternidad Dios. Y yo quiero que usted vaya a Eclesiastés nuevamente, por favor. Vamos a ubicarnos nuevamente allí porque estuvimos hablando de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Y dice en el versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos saben que todo tiene un tiempo? Que hemos anhelado a veces muchas cosas, pero no las tenemos en el tiempo que las queremos, ¿verdad? Y a veces cuando empezamos a vivir, cuando el joven empieza a trabajar, empieza a saber qué es hacer una carrera profesional y se enfrenta a trabajar, a laborar, a tener una empresa o a laborar en una, pues empezamos a ver lo que es la vida, ¿cierto? Empezamos a enfrentar lo que es vivir por nuestros propios medios. Y empezamos a anhelar muchas cosas, viajar, conocer, casarnos, tener ropa de cierta marca, zapatillas de cierta marca. Pero sabemos y vamos entendiendo poco a poco que en la vida todo tiene un tiempo y no es cuando yo quiero, ¿cierto? No es cuando yo quiero, es cuando Dios lo permite, así es. Y en esta vida todo tiene un límite, todos nacemos y en algún momento morimos. Pero hay algo que después de que Salomón describe lo que es la vida y los ciclos que se repiten en la vida, en esta vida terrenal que sí tiene límites, que es pasajera, él termina diciendo, y mire, yo quiero que usted lea, en el versículo 11, bueno, lea desde el 9, 3:9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y cuando la gente llega a una edad como de los más de 40 o los 50 años, la gente empieza a valorar más los pequeños detalles de la vida, a valorar las personas más que las cosas. Pero qué bueno sería que usted y yo, y usted que está joven, adolescente, entienda esto temprano y no cuando tenga 50, y empiece a valorar lo que Dios le ha dado y a valorar las personas, no tanto lo material, porque a veces en la juventud está el afán por tener lo material, por obtener cosas, aún por tener una persona, la que a mí me guste, a mi lado, como yo la quiero, para disfrutar. Y vamos entendiendo al pasar de los años que eso no es tan importante, que hay cosas más relevantes en la vida que aprender a disfrutar y a valorar. Y aquí nos dice el Señor y nos hace una reflexión. ¿Qué ganancia tiene el ser humano? Afanándose por trabajar y obtener. Y mire lo que sigue diciendo en el 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Quién nos ha dado las labores que hoy tenemos, el trabajo que hoy tenemos? ¿Quién lo ha permitido? Dios. Y mire lo que dice el 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuántos lo creen? Todo es hermoso, pero ¿en el tiempo mío o en el tiempo de Dios? En el tiempo de Él, ¿cierto? En el tiempo de Dios todo es hermoso. Somos capaces de disfrutar. Y mire, en la serie del noviazgo,
mi esposo quería llegar a un punto, a una parte donde íbamos a hablarles a ustedes de cómo fue desde el primer día en que nosotros nos casamos. ¿Cómo fue esa etapa? Ya casados, nosotros les contamos que nuestro noviazgo fue muy restringido en muchas cosas. Nosotros no podíamos estar solos completamente, ni salir solos donde quisiéramos. Y eso nos permitió, todas esas limitantes del noviazgo, nos permitió llegar al matrimonio con una bendición maravillosa, y era que cada cosa que hacíamos la valorábamos y la disfrutábamos mucho. Salir a comer un helado solos era algo nuevo para nosotros, no lo hacíamos de novios. ¿Sí? Uy, estamos solos, vamos a cine, ya no tenemos que andar con mi hermano Héctor Andrés. Vamos los dos solos. De hecho, nunca fuimos a cine de novios. Ya casados dijimos, pues desquitémonos, vamos a salir a comer helado, a ir al cine, vamos a divertirnos, a disfrutar lo que no disfrutamos de novios. Y fue un proceso muy bonito de disfrute, no como cuando uno ya hizo todo en el noviazgo y hasta relaciones sexuales tuvo con esa persona y viene y se casa. Y dice, no, era mejor cuando éramos novios. Claro, el pecado, el hacer las cosas mal, trae una emoción, una cierta emoción de la carne, del alma. Entonces se le parece que es mejor, porque hay más pasión, hay más ebullición de la carne, de las pasiones. Entonces decimos, es más chévere. Ya casado, ya qué. ¿Cierto? Eso pasa en el mundo, ojalá aquí en la iglesia del Señor no. Y cuando nosotros empezamos a vivir ese disfrute del matrimonio como si fuéramos un par de novios, entendimos la bendición que Dios nos había dado, poniéndome, al menos a mí, unos papás que estuvieran muy pendientes de mí y que no me dejaran comerme la lonchera antes del descanso y poder disfrutar cada cosa, cada abrazo, cada beso, cada proceso en nuestra relación íntima aún también era un disfrute. Y cuando nosotros aprendemos a vivir las cosas de la vida en el tiempo de Dios y como Dios lo ha establecido, es una bendición, es hermoso. Y yo les puedo dar mi testimonio de lo que fue mi matrimonio de esa manera. Fue de verdad una gran bendición, porque pudimos tener esa relación de noviazgo dentro de lo que el Señor había establecido, dentro de esos parámetros que Dios en su palabra nos pone. Y pude ver ese disfrute y esa bendición en mi matrimonio, y así es todo. Cada cosa tiene un tiempo en Dios, y a veces nosotros nos afanamos diciendo, ¿por qué no tengo ya ese trabajo que quiero? ¿Por qué no gano ya ese salario de 5 o 10 millones que tanto anhelo? ¿Por qué es que no me caso todavía? ¿Pero por qué no puedo viajar y conocer como tanto yo deseo? Y nos empezamos a angustiar y a afanar, creyendo que algo lo tenemos que conseguir en nuestras fuerzas. Y algo que aprendemos a través de este tema de la eternidad es que todo viene del cielo. Y lo que Dios no dé es una desgracia. ¿Sí lo entiende? Lo que Dios a mí no me proporcione y no me regale y no me lo entregue, para mí se va a convertir en una maldición. Porque es fuera del propósito y de los planes que Dios estableció para mí. Y eso yo quiero que usted esté muy atento porque lo vamos a ver. Miren lo que sigue diciendo en Eclesiastés. Dice, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta ¿cuándo? Hasta el fin. Entienda que cuando usted llegó a esta tierra hace mucho tiempo atrás, Dios a usted ya lo había planeado y le había establecido un principio y un final. Y que usted no tiene nada de qué preocuparse, afanarse y desesperarse. Amén. ¿O por qué frustrarse de por qué no vive esto o aquello? Cuando usted y yo tenemos un plan, desde el principio hasta el final, Dios todo lo tiene, digámoslo como dicen por ahí, fríamente calculado, ¿cierto? Porque así es nuestro Dios. Y cuando nosotros entendemos la eternidad de Dios y entendemos los planes de Dios, de hecho sabemos que la mente de Dios no la vamos a conocer jamás. Y por eso allí ese versículo también dice,
sin que el hombre alcance a entender. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros no entendemos. ¿Será que alguna vez le ha pasado a usted o solo me pasa a mí? ¿Será que alguna vez le ha pasado algo a usted que usted diga, yo no entiendo por qué pasa esto en mi vida? Levanten la mano. Claro, porque nosotros no somos eternos, no tenemos la mente de Dios para entender por qué pasó o por qué está pasando X o Y situación, para nosotros denominada mala. Eso malo se puede establecer como una enfermedad, escasez o como el simple hecho de que no se cumpla un deseo que yo tengo. Entonces yo lo pongo y lo denomino como malo, lo etiqueto como algo malo para mí. Cuando usted no está entendiendo que eso hace parte del plan y el propósito de Dios en su vida, que hace parte de todo lo que Dios diseñó para ti y para mí, para traer una enseñanza a nuestra vida. Y que si algo de lo que Dios estableció para nosotros se ha escapado, se ha tergiversado, se ha ido por el pecado, por las maldiciones, porque sabemos y entendemos que en la voluntad perfecta de Dios, sabemos que no está la enfermedad, bueno, no están muchas cosas, el hecho de un abuso, una violación. Muchos están ahí dándole vueltas porque a mí, porque me pasó esto. Claro que Dios no planeó eso. Dentro de su gran propósito para tu vida, no lo planeó así. Allí vino la intervención del enemigo, trayendo pecado, trayendo allí un desvío en los corazones de aquellos padres, de aquella ascendencia de cada uno de nosotros. Se desviaron del propósito, del camino de Dios, pecaron y allí empezó a dársele un derecho legal a Satanás para empezar a dañar y a tergiversar aquello que Dios había planeado para nosotros como algo maravilloso. Y lo quiso, empezó a dañarlo allí. Y cuando Dios viene a nuestra vida, lo que está diciendo es, hey, yo necesito que tú me conozcas y creas en mí, porque yo diseñé algo totalmente diferente para tu vida. Toda esta desgracia, todas estas cosas feas que has tenido que vivir no son mi plan perfecto, no es lo que yo diseñé para ti. Pero si tú vienes a mí, si tú vuelves tu mirada a mí, si tú cortas con esas maldiciones que han venido arrastrando tus padres, abuelos, tatarabuelos, yo voy a restaurar ese diseño original, yo voy a restaurar el plan que diseñé para ti. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos en esta noche. Mire lo que dice en el versículo número 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. La clave de que todo lo que Dios ha proyectado para usted y para mí se cumpla está en una sola cosa, en que nosotros hagamos el bien, hagamos lo correcto. Amén. Vamos a Salmo 139, que también lo alcanzamos a leer hace 8 días, pero quiero retomar un versículo del Salmo 139. Versículo 16, ¿cuántos ya lo tienen? Eso, vamos a leerlo. No se pierda nada, traiga su Biblia, lea, por favor, la palabra de Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire lo que está diciendo allí el salmista. Le dice, mira, desde el vientre yo te contemplé, yo te vi, cuando tan solo era un embrión. Y pude entender que toda mi vida ya estaba planeada. Cuando el salmista dice, yo te vi desde el vientre de mi madre, entendí que toda mi vida estaba en tus manos y que todo estaba registrado en tu libro, tanto las cosas que estabas formando allí en el vientre de mi madre, como las cosas que yo iba a vivir en esta vida.
todo tu plan maravilloso. Sí, que vino el enemigo y empezó a querer truncar todo ese bello propósito poniendo una cantidad de cosas terribles. Y de pronto ese papá, esa mamá nos engendró en pecado. Le dio derecho legal allí a un espíritu inmundo. Y empezó allí el enemigo a trabajar trayendo rechazo. Y hubo en algunos momentos deseo de morir, de quitarnos la vida y muchas cosas feas, de terminar con todo, porque no conocíamos al Señor. Y yo sé que usted ha escuchado de muchos hombres y mujeres que ahora son instrumento poderoso en las manos de Dios, cómo cuentan su testimonio de vida y hablan de eso, de cómo en algún momento de pronto su mamá los quiso abortar, acabar con ellos, cómo de pronto nacieron en un hogar terrible, en unas condiciones muy fuertes, muy feas, cómo ellos buscaron suicidarse cantidad de veces también y ya no querían vivir más, y cómo el Señor los rescata y ahora son grandes instrumentos en las manos de Dios. Puede ser que usted no tenga una historia así y usted diga, ay hermana, pero pues mi historia no es tan triste y tan fatálica, no es tan fatalista. Entonces puede ser que por eso, y yo lo llegué a pensar, puede ser que por eso yo no llegué a ser alguien muy reconocido o un instrumento grande en las manos de Dios, porque es que yo no viví todas esas tragedias. Y uno ve que esas personas que cuentan su testimonio, donde han vivido cosas tan fuertes, con la misma muerte, se han visto allí enfermedades y cosas tremendas, ellos, mejor dicho, Dios los levanta de una forma impresionante. Entonces uno dice, ay, entonces yo creo que conmigo como que Dios no sueña así de grande, porque a mí no me pasó todo eso. Nunca debes dudar del plan que Dios tiene contigo. Amén. Lo que sucede con esas personas es que habían más derechos legales. El enemigo estaba allí con más derechos para tratar de destruir ese plan de Dios en esas vidas. Y de pronto el derecho legal que había en nosotros no era tan fuerte, porque siempre el enemigo va a querer destruir el diseño de Dios. Siempre el diablo quiere desbaratar lo que Dios planeó. Y como Él sabe que cada ser humano que está en esta tierra, Dios lo planeó con un gran propósito, entonces el enemigo siempre va a querer venir a dañar y a destruir. ¿Cómo lo ha hecho? A través del aborto. ¿Cómo lo ha hecho? A través de toda esa cantidad de desenfreno sexual que estamos viendo. ¿Cómo están siendo engendrados hoy día los bebés? En adolescentes que no saben ni siquiera para qué son las relaciones sexuales, no saben ni lo que están haciendo, juegan al papá y a la mamá sin saberlo, traen vidas a la tierra de una forma impresionante, en un desorden y en un desconocimiento terrible, y de esa forma poniendo pecado, dañando el diseño original en el ser humano. Es que Satanás ha procurado destruir cada plan que Dios ha tenido, cada diseño, cada propósito que somos todos los seres humanos en esta tierra. Todos tenemos un plan maravilloso de parte de Dios que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y yo lo creo. Ya no se menosprecie, ya no esté diciendo, ay, no, es que como yo no tengo ese testimonio tan tremendo, ¿sí lo oíste? Y como yo no he vivido eso, pues yo creo que Dios conmigo pues no está pensando en cosas tan grandiosas, tan maravillosas, que yo pueda llegar a ser un gran instrumento en sus manos. Pues no creo que eso sea para mí. De pronto usted lo esté pensando, pero déjeme decirle que Dios sí ha soñado en grande con todos nosotros. Y esas cosas grandes están en Dios. Por eso nos tenemos que ubicar y sintonizar con el Dios del cielo. Vamos a seguir leyendo allí, mire lo que dice. Y en tu libro, dice ese versículo 16, estaban escritas todas aquellas cosas. Es decir, que Dios, mi hermano, ha hecho cada cosa con un propósito grande. Y no solamente todo lo que fue formado en su cuerpo y en mi cuerpo, todo ese cuerpo que usted contempla allí en el espejo, todo lo que usted ve, su nariz, todo, Dios lo tenía allí ya prescrito en un libro, sino también cada día de su vida. Sino también, mi hermano, todo lo que iba a hacer con usted y conmigo. Por eso tenemos que confiar. Mire, a veces nosotros
no entendemos todas las cosas grandiosas que el Señor ha preparado para nosotros. Y creemos que hay algo en lo que de pronto Dios no pensó, hay algo en lo que Dios de pronto vaticinó. Y por eso viene el temor. Mire, hablaba con alguien y yo le decía, ¿por qué será que a los cristianos les da miedo afrontar el miedo? Decirle a Dios que tienen temor. Y cuando vimos el estudio del temor en el cristiano, veíamos el temor a la muerte. Y yo creo que todos, de alguna u otra manera, le tenemos miedo a la muerte. Y si yo preguntara en este lugar, ¿cuántos le temen a morir? De pronto la gran mayoría levantarían la mano. Otros dirían, bueno, no tengo miedo a morirme, me da miedo es de qué forma me voy a morir. ¿Sí? Pero la muerte siempre simboliza algo malo en nosotros. Y cuando viene la enfermedad y cuando viene algo así, lo primero que pensamos es, ¿y si ya es el tiempo de morirme? Ay Dios, ¿y si me muero? Y siempre está ese temor a enfrentar nuestros temores con Dios, a decirle, Señor, mira, yo tengo miedo. Me da miedo enfrentarme a pensar en que un día me voy a morir y cómo me voy a morir, cómo voy a partir de esta tierra. Y de hecho, para todos los seres humanos, la muerte es algo malo. Pero ¿sabe que para el cristiano la muerte no debe de ser algo malo? La muerte no debería de ser una palabra fea para nosotros como de, ay, morirnos, ay no, porque usted y yo somos eternos. ¿Cuántos tienen vida eterna? Usted no va a morir, solo va a dejar de estar en esta tierra, pero usted y yo vamos a pasar a la eternidad con el Señor. La muerte es ganancia para el cristiano. No nos debería de entristecer, no nos debería de acongojar, no nos debería de llenar de tanto pánico y temor y miedo, me voy a morir, pero si todos nos tenemos que morir. Y la muerte en Dios es algo maravilloso, debe ser algo bueno. ¿Cuántos han visto últimamente las noticias cómo muchos hombres de Dios reconocidos han empezado a partir con Dios? Y cómo ellos han afrontado la muerte. El último personaje del ámbito cristiano muy reconocido que partió con el Señor, Luis Palau, y él habló en una entrevista de su muerte. Hacía como 3 semanas, un mes, él empezó a hablar y él empezó a despedirse, a decir que él iba a partir con el Señor. Y lo hablaba de una forma natural y él decía, mire, lo único que a uno de pronto le da un poquito de congoja es pensar que va a dejar su familia. Él decía, mi esposa, mis hijos, a mí me gustaría que todos nos fuéramos en el mismo avión, al mismo tiempo, ¿cierto? Sería muy bueno, pero bueno, no importa. De todas maneras, para mí, el partir con Dios es una alegría, es un gozo. Saber que cumplí con el propósito de Dios en esta tierra y puedo partir con alegría, confianza y seguridad en Él, de que me voy con Él. ¿Y sabe quiénes son los más temerosos a la muerte a veces? Los mismos jóvenes. A la juventud uno no le puede hablar del apocalipsis, no le puede hablar del arrebatamiento, no le puede hablar de nada de lo que son los postreros tiempos porque empiezan a sentir el pánico. ¡Ay, no! Y a mí varias veces me han dicho, hermana, no hable de eso. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Es que sientes que te vas a quedar y que no te vas con Cristo? Ay, yo no sé, es que a veces ni sé si yo me voy con Cristo. Es que a veces no sé si viene el arrebatamiento, yo me voy para el cielo, para dónde me voy o si yo me quedo. Mire lo tremendo. ¿Usted cree, mi amado joven, que así deberíamos de estar? En esa inseguridad, en ese temor, en ese miedo, que nos hablen del arrebatamiento y empecemos a temblar y a decir, ay, no hable de eso, porque yo no sé si yo me voy. No, usted y yo deberíamos de tener plena seguridad en Él, de quiénes somos. Amén. ¿Usted sí sabe que usted es ciudadano celestial? Y cuando usted le pregunta en quién es, no va a empezar a decir, yo soy colombiano, caleño. No, usted es celestial. Su patria y su ciudadanía no es de esta tierra. Amén. Y así el Señor Jesucristo lo decía. Y cuando tenemos esa seguridad, no le tememos a la muerte,
No le tememos a que nos hablen de arrebatamiento y que nos digan, vea, hay una profecía que anda por ahí, que a un profeta Dios le reveló que mañana el Señor viene, que es esta noche, que cuidado. Y cada vez que vienen cosas como lo que ocurrió hace un año exactamente con la pandemia, empezaba a correr el terrorismo, ¿cierto? Por las redes y por el WhatsApp. Profetas diciendo, el Señor dice, iglesia, que ustedes se van a quedar si no se arrepienten, yo vengo pronto. Y empieza el terror en todo el mundo. Ay, Dios mío, si vio, por eso llegó la pandemia. Ay, Padre, ¿qué vamos a hacer? El Señor viene y me voy a quedar. Y empieza todo el mundo. Y a creer todo cuanta cosa se dice por las redes. Y empezamos a sentir ese temor y ese miedo. No. Mire, es ahí donde usted y yo tenemos que estar firmes y decir, bueno, que el Señor venga, si quiere esta noche, mañana, cuando quiera. Yo estoy preparado, yo sé quién soy, yo sé que le pertenezco a Él y Él me va a llevar a su reino. Amén. Esa es la confianza que tenemos que tener. Yo sé qué escribió Dios de mí. Y puede ser que en algún momento de mi vida el diablo quiso truncar su propósito en mí, pero para eso lo he conocido, para que a través del sacrificio de Cristo se vuelva a establecer en mí su propósito, su proyecto y su plan de vida para mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal. Amén. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vuelva a Eclesiastés 11, por favor, 3:11. Capítulo 3, versículo. Vamos a seguir. En el versículo 14, ubiquémonos. Dice 3:14 de Eclesiastés, he entendido que todo lo que Dios hace será ¿qué? Mire, esa es la diferencia entre lo que hace un brujo y entre lo que hace Dios. Hay brujos que dicen sanar. Hay hechiceros que dicen traer la persona que usted ama, hacer muchas cosas. Pero esas sanidades que se hacen por espíritus inmundos no permanecen, se empeoran o se cobran un derecho con otra desgracia. Yo recuerdo que en mi niñez mi familia creía en Gregorio. ¿Se recuerda? Un médico, eso es espiritismo y todo eso, ¿no? El alma de un supuesto médico allí que sanaba a la gente. Y yo me acuerdo que supuestamente nosotros de niños fuimos sanados por San Gregorio, del asma, porque sufríamos de afecciones respiratorias. Pero hermano, eso era mentira. Todo eso volvía otra vez. Y volvía y estaba allí la afección o venía otra desgracia peor en otra cosa y todo eso es engañoso. Pero mire lo que dice la palabra, lo que Dios hace es ¿qué? Perpetuo, es para siempre. Cuando Dios sana es para siempre. La sanidad del Señor se establece en un cuerpo y es para siempre. No es por un momento, no es momentánea, es para siempre. Pero ¿qué es lo que Dios nos advierte y qué leíamos ahora? El consejo que nos da aquí, la palabra de Dios, es haga el bien, permanezca obedeciendo a Dios y todo lo que Dios escribió en su libro de usted y de mí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no se desvía del plan de Dios, obedeciéndolo, agradándolo en todo, mi hermano, usted puede estar seguro que todo lo que ocurra en su vida es para su bendición. Aquello que usted dice, pero una enfermedad es parte del diseño de Dios. Ya no hay maldiciones, ya no hay cosas hereditarias, ya no tengo derechos legales por el pecado. Y viene una enfermedad y yo la tengo que tomar de parte de Dios. ¿Qué dice usted? Hace parte del proceso que Dios tiene conmigo. Y algo me está enseñando a través de eso que yo llamo malo. El no haber cumplido un deseo de mi corazón, a veces lo llamo como algo malo. Dios, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué esto tan malo me está pasando? Y no es malo. Hace parte de todo ese diseño que Dios estableció para nosotros, para enseñarnos, para formarnos, porque Él te quiere preparar mucho mejor, para que cuando vengan esas bendiciones a tu vida las sepas aprovechar, sean realmente una bendición para ti y no te destruyan.
Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo podamos estar más entendidos de que cuando hacemos lo bueno y lo correcto, todo lo que ocurre en mi vida es para mi bien. Así sea una enfermedad, un momento de escasez, pero eso es momentáneo, eso pasa. No es que yo me voy a quedar ahí en la prueba toda la vida, y toda la vida enfermo, y toda la vida escaso, y toda la vida con problemas en la familia, y eso es de toda la vida. No, eso sí no es parte del diseño de Dios. Que pueda venir algo momentáneo negativo a su vida, pero es momentáneo, pasa, pero eso te formó, te hizo mejor, te llenó de fe, te hizo un hombre valiente, esforzado. Eso es lo que tiene que pasar con las pruebas en nuestra vida. Y es ahí donde entendemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, porque hemos sido llamados conforme a un propósito, porque lo amamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que es ese propósito de Dios? Estar en el propósito de Dios es amarlo, es seguirlo, es honrarlo, es hacer lo bueno. Y allí vamos a estar confiados de que todo lo que pasa en mi vida es porque Él tiene un propósito conmigo. Amén. Y Él lo va a cumplir. Y si yo me vuelvo terco y obstinado, pues papá me va a dar vara y me va a corregir. ¿Sí o no? Y me va a hacer entender porque Él quiere cumplir un propósito conmigo en mi vida. Y no me va a dejar chueco y no me va a dejar torcido. Y por eso tiene que permitir a veces cosas negativas. Pero que yo en el entendimiento que tengo, digo, soy un hijo de Dios. Estoy agradando a mi Señor. Esto tiene un propósito en Él. Esto me hará un mejor hijo de Dios. Esto me hará una mujer más guerrera, llena de fe. Esto me hará encaminarme en lo que Dios quiere. Y en esa confianza yo no me desespero, yo no me pongo depresivo, yo no me frustro, porque entiendo que todo es hermoso en el tiempo del Señor. Y todo está escrito en su libro y en su tiempo vendrán aquellas cosas que yo tengo en mi corazón. A veces esos sueños que tú tienes, Dios los puso. Y usted dice, hermana, yo desde que era una niña tengo sueños. Tengo unos deseos, unos proyectos, pero no se cumplen. Tienes que saber esperar. José tuvo esos sueños. David fue llamado para un proyecto grande, pero no se cumplieron inmediatamente. Inmediatamente Dios lo llamó, no se cumplió. José inmediatamente tuvo los sueños, no se cumplieron. Tuvo que saber esperar en el tiempo preciso de Dios, en esa eternidad que Él tiene. Él sabe y ha establecido unos tiempos precisos para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te desesperes. Eso que Dios ha puesto en tu corazón vendrá, pero vendrá en su tiempo, no en el tuyo. Amén. Mire lo que dice. Siga leyendo el 14. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Nada yo puedo distorsionar de Dios y de su palabra. Yo no puedo decir, no, yo me casé mal, esto no era el propósito de Dios, entonces ahora tengo que correr a divorciarme y a casarme con otra. No. Lo que Dios dijo en su palabra se cumple. Si cometiste un error, humíllate, confiésale a Dios y vuélvete a encaminar en su propósito. Usted dirá, ay hermana, pero eso no tiene solución. El matrimonio es para toda la vida. Y si me casé mal, ¿qué hago? Y si con eso dañé el propósito de Dios para mi vida, ya no hay nada más que hacer. No, todo en Dios tiene solución, hasta la misma muerte. ¿O no? Claro. Nunca pierdas la esperanza, así te hayas equivocado, Dios te da oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Mira lo que dice la palabra, siga leyendo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Usted tiene esperanza en un Dios que todo lo puede, que todo lo hace nuevo, en un Dios que dice, mire, tranquilo, no se preocupe, que aquello que ha de ser, un día ya fue. No se preocupe por lo que vendrá, por el futuro. Dios ha puesto eternidad en usted y en mí.
y ha puesto aquello que Dios quiere que seamos en Él. Y no hay por qué desesperarnos de decir, pero ¿ahora qué hago? Me tiré la vida entera, escogí mal mi carrera, eso no era, siento que eso no era lo que Dios quería para mí y todo se destruyó y se vino abajo. No es así, diga conmigo, no es así. Mire, un día yo pensé que me había casado mal. Un día yo no estudié en el tiempo que debía estudiar. Y todo eso me traía amargura y frustración. Y yo llegué a pensar que todo lo que Dios había diseñado para mí estaba destruido. Pero no por Él, por mí, porque yo tomé malas decisiones. Porque no estaba lo preparada que debía para el matrimonio. Porque hasta en algún momento pensé en haber escogido mal el hombre con quien me casé. Porque vino a mi vida una prueba, un momento difícil al que yo llamé malo. Esto que me está pasando es malo y lo acarrearon mis malas decisiones. Este es mi castigo. Así lo vi yo. Y el Señor me hizo entender al pasar el tiempo que todo hacía parte de un plan, de un diseño, de algo que un día Papá Dios se sentó y escribió en su libro de mí. Y que yo no tenía por qué angustiarme, ni preocuparme, ni culparme por ello. Simplemente tenía que confiar, descansar y estar segura de su propósito en mí. Y si había cometido algún error, confesárselo y Él me iba a restaurar. Él iba a restaurar aquello que en algún momento de pronto dentro de mi caminar, aún en Dios, yo hubiese podido hacer mal. Él lo iba a restaurar. Solo tenía que confiar en su eterno poder y en su amor. Y en que sus pensamientos para mí siempre serán pensamientos de bien y no de mal. Y pude entender que a pesar de mi inexperiencia, de mi afán por casarme, de muchas cosas, Dios estaba formándome y enseñándome. Y que dentro de mi hogar estaba el Señor actuando, obrando de una manera extraordinaria. Y cuando todo pasó, pude mirar atrás y decir, Dios, tú eres impresionante. Todo lo haces perfecto. Y en el momento no pude entender tu plan. Por eso Eclesiastés dice, sin que el hombre alcance a entender cómo Dios ha hecho y ha establecido todo de principio a fin. Y así me pasó, yo no lo podía ver, yo no lo podía entender. Pero cuando todo pasó, cuando vi la vida de mi esposo restaurada, como él me decía, Mónica, el Jorge que fui alguna vez no es el Jorge que tienes ahora. Ese Jorge fue transformado, fue mudado en una nueva persona. Y me siento feliz de lo que Dios ha hecho conmigo adentro. Aunque este cuerpo físico se haya debilitado por dentro, yo soy otro. Y Dios me ha hecho otra persona. Y pude entender que lo único que Dios estaba queriendo era entregarme un esposo nuevo, transformado por su mano preciosa, santo, puro. Cuando pude entender que a pesar de no haber estudiado en el tiempo correcto, podía hacerlo ahora y no me iba a lamentar toda la vida y a llorar. No, dije, listo, no estudié en el tiempo que debía haberlo hecho. Tuve exactamente un lapso de 6 años antes de tener mi primera hija que lo hubiera dedicado a estudiar. No lo hice. Pero eso no quiere decir que mi vida se desbarató allí y que todo se acabó. No, yo dije, listo, Señor. Entonces ahora me toca trabajar, criar mis hijas, cuidar de mi esposo, tener un ministerio y estudiar. Listo, lo voy a hacer. Me va a quedar más duro. Me va a tocar trasnocharme mucho. Sí, pero no voy a llorar por eso. Me voy a esforzar. Y por eso el Señor le dijo a Josué, mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente y yo te voy a dar la victoria. Yo voy a estar contigo. Yo voy a conquistar todo aquello que tú te propongas conquistar. Solamente cree, solamente confía en el plan de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? Solo confía y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Yo solamente le dije, Señor, me determino a dejar esta frustración a un lado y voy encaminada a lo que tú quieres conmigo. Hace mucho tiempo lo debía haber hecho, pero no importa, lo voy a hacer ahora. ¿Y qué creen? Dios me ha respaldado. Dios me ha ayudado. Ya estoy a punto de culminar mi carrera. En este año ya termino. Y me siento feliz y agradecida con Dios porque Él restaura lo que fue.
Porque Él no va a decir contigo, ay, sí, pobrecita, cometiste un error, eres una desgraciada. Cúlpate toda la vida y quédate allí lamentando. No, Dios te dice, pues levántate, pues decide hacer lo que tenías que haber hecho hace años. Hazlo ahora, esfuérzate y sé muy valiente y yo te voy a ayudar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor por eso? Entonces, grábese esto, por favor. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios restauró lo que un día debió haber pasado. Él lo restaura. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? A mí no me interesa. Usted no se ponga a matarse diciendo, ¿y cómo va a hacer Dios eso? Pero es que fue una embarrada muy grande, Señor, ¿y usted cómo hace eso? No, simplemente entréguele su vida al Señor. Confiésele a Él lo mal que usted hizo y determínese a estar seguro en Dios. Dígale, Señor, yo no sé cómo lo harás, pero yo me voy a esforzar y voy a hacerlo y voy a agradarte y voy a seguirte, voy a hacer lo bueno y tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Yo solamente voy a hacer mi parte y tú harás la tuya. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo restaurarás? Yo no sé. Dios es experto en hacer eso. Señor, me tiré esto, la embarré, mi hogar, ¿qué hago? No llore, no se lamente, no se quede allí en eso, pensando en lo que no fue. Simplemente avance. Póngase en las manos de Dios, dígale lo que hizo mal, confiéselo, dígale, Señor, no más con esto. Voy a hacer tu voluntad y voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque mire, todo lo que Dios soñó de usted y de mí ya ocurrió. No se preocupe. Ya en la mente de Dios y en la eternidad de Dios, ya todo lo que tenía que ser de mí ya pasó. Ya me gradué. Ya alcancé muchos jóvenes para Cristo. Crié unas hijas de mucha bendición que también le van a servir a Él. Ya todo eso pasó. ¿Tengo algo de qué preocuparme? No, porque todo está en sus manos. Y Él tiene todo, mi futuro, mi pasado, mi presente en sus manos. Antes de formarlo y de crearlo y de ponerlo a usted en esta tierra, ya toda su vida está planeada. No se preocupe. Dios no está diciendo en el cielo, ay, se me pasó esto, ay, eso no debía pasar, uy, no, mira, ¿y aquí qué hago? No, mira este caos por acá, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, no es así. Todo está bajo su control. Toda mi vida está bajo el control de Dios. Y el hecho de que usted le afronte a Dios que usted tiene miedo a algo, no quiere decir que por eso Dios a usted lo va a destruir. El hecho de que usted le confiese a Dios que usted la embarró en algo, que usted tomó una mala decisión que ha dañado muchas cosas de su vida, no quiere decir que entonces Dios ahora va a decir, sí, eso estaba esperando, que me reconocieras para yo coger y acabarte. No, que Dios es el que nosotros a veces tenemos en la mente. Es que si yo le reconozco a Dios que le tengo miedo a la muerte, de pronto me mata, me destruye, ahí se acaba todo. No, al contrario, Dios te ayuda, te fortalece. Cada vez que he sentido miedo a algo, yo le digo al Señor y se lo reconozco y le digo, papá, yo siento miedo a perder esto, siento miedo a quedarme sola, siento miedo que pase esto, aquello, cuando viene una enfermedad. Le digo, papá, estoy pensando en que puede pasar esto, ayúdame. El temor trae en sí castigo, no es la voluntad perfecta de Dios, la Biblia lo dice, el temor trae castigo. Pero cuando usted se determina a confiar en Dios, en conocerlo a Él, y usted le habla de todo al Señor, mire, ese temor se corta de su vida y no tiene derecho. No tiene un derecho sobre usted. El temor y el diablo, hermano, es como cuando los perros huelen el temor en una persona. ¿Usted no ha visto eso? Ellos lo perciben cuando alguien les tiene miedo. Cuando usted va por la calle y ve un perro y empieza, Dios mío, ya. Él sabe que usted tiene miedo. ¿Qué hace? Empieza a ladrarle, lo persigue y hasta le tira y lo muerde. Porque ellos sienten y perciben, huelen el temor. Y así es el diablo. El diablo sabe que usted tiene miedo. Y cuando usted dice, ay, ¿qué tal que me deje COVID y que yo me muera o que yo pase una cosa horrible y me entuben y Dios mío y todos los días, ay, no. El diablo sabe.
Puede ser que usted nunca lo haya dicho, pero usted guarda el temor y con ciertas cosas que usted expresa, el diablo sabe que usted tiene miedo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve una puerta abierta y el diablo dice, yo por aquí me meto. Que lo enfermo, lo enfermo. Porque él sabe a qué usted le tiene miedo. Entonces, antes de que el enemigo tome eso como una puerta abierta y un lugar, hábleselo a papá y confiéseselo a él. Y dígale, Señor, ayúdame. Yo quiero confiar totalmente en ti. Estos son mis temores, papá, pero ya no quiero más este miedo. Yo renuncio a eso, quiero vivir para ti, quiero vivir confiado, seguro, tranquilo en esta vida, caminar por la vida tranquilo, que pase lo que pase, todo está escrito en tu libro y será una bendición para mí. Y que contigo me voy a ir si es que me muero, si es que dentro de algo de lo que pueda pasar viene la muerte, pues me voy contigo y ya, es lo máximo que puede pasar o no. ¿Qué es lo máximo que nos pueda pasar? ¿Qué es lo peor? Que nos muramos y si nos morimos, ¿qué pasa? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Díganlo, ¿para dónde nos vamos? Para el cielo, porque usted y yo pertenecemos allá, con Él. Usted pertenece a Dios, usted tiene parte de Dios en su vida. ¿No ve que cuando Dios lo formó, sopló aliento de vida sobre usted? Parte de Él está en usted y en mí. Eternidad puso en sus corazones. Su Santo Espíritu está en nosotros. Sopló aliento de vida. Usted tiene un pedazo de Él, parte de Él en usted. ¿Qué va a hacer cuando usted muera? Pues el Señor se lo va a llevar con usted. Él va a decir, venga que usted es mío, usted tiene un pedacito de mí, aquí me lo llevo. ¿O no? Y no es que necesariamente tengamos que ser perfectos, no. Solo necesita que estemos humillados y que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Amén. Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Eso es lo único que Él quiere, de usted y de mí. ¿Perfección? No. Amor, humildad, humillación ante Él. Y Él nos va a ayudar y nos va a levantar. ¿Cuántos dicen amén?